La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Este es su espacio, La Fuerza es la Unión. Vamos a hacer breve hoy la introducción porque tenemos en línea ya a nuestro invitado. Es motivo de, hay que decirlo, hay que confesarlo, ¿no? Hay motivo de alegría para algunos, por ejemplo, para algunos voceros del sector privado, sobre todo del ámbito del comercio, y es motivo de preocupación para otros, sobre todo en el ámbito sanitario, en el ámbito médico. Los anuncios hechos por el gobierno del señor Mauro Moros en el sentido de que estarían revisando, próximos a suspender el llamado 7x7. La pregunta que nos hacemos algunos es, ¿esta suspensión de medidas restrictivas o preventivas de cara a la pandemia del COVID-19 obedece a que han disminuido los casos? ¿Obedece a que se ha mejorado sustancialmente la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las posibilidades de un repunte? ¿Obedece por casualidad a que tengamos nosotros hoy un porcentaje mayor de población vacunada que nos permita como país aflojar un poco, distender un poco las previsiones frente al COVID-19? Esas preguntas se las hacemos de inmediato al doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y una voz extremadamente autorizada en la materia. Julio, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Muy buenas tardes, te escuchamos. Saludos, Chuba, a tus oyentes y a tu equipo de producción. Fíjate, la respuesta a tus preguntas son no y no. Son no a las tres. La verdad, no hay ninguna evidencia por el número de casos, inclusive utilizando los propios datos oficiales, que tengamos menor número de casos. Estamos en el pico de la segunda onda pandémica sostenido desde hace 16 semanas y sustancialmente mayor que en el primer pico. No hay ninguna duda de que estamos en un momento alto de transmisión por los datos oficiales, lo repito. Lo que pasa es que la verdad, las medidas del confinamiento y sus variantes diferentes, 15x10, 5x5, etcétera, etcétera, nunca han tenido una orientación basada en los datos epidemiológicos. Si recordamos, la primera flexibilización que hubo después de la cuarentena estricta se produjo justamente antes del primer brote pandémico. Y posteriormente, en diciembre y en enero, hubo el nuevo rebrote en el momento que hubo flexibilización. Entonces, la verdad, honestamente, no hay un buen criterio para quitarlo o ponerlo si seguimos la curva de la epidemia. También es verdad que hemos analizado científicamente que la variabilidad del 7x7 es absolutamente mínima. Cuando evaluamos utilizando datos de movilidad internacional en Venezuela, la variación de la movilidad entre la semana sí y la semana no de flexibilización es 3.5%. Y eso significa que en realidad la normativa de la flexibilización no corresponde o no se corresponde con una disminución de la movilidad ciudadana. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava y la verdad, un poco nunca hemos entendido cuáles son las medidas o cuáles son los factores que se utilizan para tomar las decisiones de esta política pública. Creo que mucho menos una encuesta lo va a decidir, porque en general, obviamente, la gente quiere volver a una actividad normal, lo cual es lógico y normal para todo el mundo, pero eso no necesariamente quiere decir que sea bueno en términos del control de la epidemia. Entonces, creo que es importante que tengamos claro que estamos en pico de epidemia, en segunda onda pandémica, y además es una cosa que me preocupa, que es algo más, quizás más soft, llamamos nosotros, menos duro en términos de lo técnico, es que es probable que en lo que digas que se acaba el 7x7, la gente tenga la sensación de que la situación está controlada, que no es así, ¿ok? O que ya se acabó la epidemia, que tampoco es así. Entonces, sí creo que aun cuando tú levantaras el 7x7 basado en que no modifiques nada la movilidad de la gente, deberías explicar muy bien a la ciudadanía que tiene que seguir teniendo medidas, que tiene que seguir habiendo formas de protección
porque es lo único que garantiza el control o evitar que sigan aumentando los casos progresivamente. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, un médico infectólogo venezolano, representante de la Asamblea Nacional 2015 ante la mesa técnica de vacunación y una de las voces más autorizadas en Venezuela sobre el tema de la pandemia y el combate a la pandemia. Finalmente, Julio, sé que estás en una reunión, sé que estás ocupado, pero quisiéramos una última precisión sobre un tema que llama muchísimo la atención. Ya nos respondiste a las 3 interrogantes anteriores. Ahora, por lo menos una sugerencia o un indicio. ¿Tiene algún sentido seguir administrando restricciones genéricas? La misma restricción para todo el país. ¿Se comporta la pandemia de la misma manera en todo el país, en todas las regiones, en todas las ciudades? Esa uniformidad de las medidas que hasta ahora han sido adoptadas no atenta contra su propia eficacia. ¿Cuál es el criterio, digamos, desde una perspectiva profesional, médica, técnica, sobre este asunto? Esa es una pregunta interesantísima que han trabajado otros países. Y claramente la epidemia no se comporta simultáneamente en un país como Venezuela de la misma manera. Y lo hemos visto durante el primero y el segundo bloque pandémico. Quizás tenga más sentido tener medidas regionales que obedezcan a la situación local específicamente, que le va a dar mayor flexibilidad a la gente, porque la epidemia no ataca en la misma fuerza todo el tiempo al estado Zulia y al estado Anzoátegui. Entonces creo que las medidas locales tienen mucho más sentido, pero lo que creo que tiene más sentido es que finalmente el ciudadano tenga claro cuál es el objetivo o la meta. Tú cuando te vas a salir a jugar pelota, tú sales a batear y hacer carrera. O si vas a jugar fútbol, vas a meter gol. Aquí no tenemos claro los ciudadanos cuál es la medida que tienes que hacer para evitar que haya transmisión en términos de las medidas de control de movilidad ciudadana. Como hay en otros países, que hay alerta amarillo, hay alerta rojo, hay situación verde en función de la cantidad de hospitalizados o el número de pacientes nuevos o el número de muertos o los fallecidos o lo que sea. Ese panorama es el que no termina estando claro, que es lo que le dice tanto al que toma las decisiones como al que las acata, a qué debe atenerse en cada momento, y en eso evitaría la especulación y la decisión que favorezca a unos y desfavorezca a otros. Te agradecemos, Julio, que nos hayas regalado estos minutos, y esta respuesta última es vital. Tuvimos la semana pasada aquí a Lila Vega de la Sociedad de Madres, Padres y Representantes hablando acerca del tema del regreso de la presencialidad a clases, algo muy, muy importante para Venezuela como país, para toda sociedad. Nos decía Lila Vega que para que eso pueda ser operativo, las comunidades educativas, las zonas educativas tendrán que tener manejo de la información sobre el comportamiento de la pandemia, porque en algunas escuelas podría abrirse, en otras no, en otras podría suspenderse, pero eso depende también de eso, de que la información deje de ser un misterio. ¿Es correcta esa apreciación? Absolutamente, lo hemos discutido mucho con Lila y con otra gente del sector educativo, tratando de trasladar lo que sabemos de la epidemia en general a lo que serían las comunidades educativas. Y una de las consejas que le hacemos a ellos es que lamentablemente buena parte de las instituciones van a tener que convertirse en instituciones de medición con pequeños conceptos epidemiológicos. Por ejemplo, que tú tengas el monitoreo de los niños enfermos en una escuela, en el caso de que abran, te va a ir diciendo cuándo debes cerrar la escuela o cuándo debes reabrirla nuevamente. Entonces todos vamos a tener que acostumbrarnos a esta forma de monitoreo que permite llevar el pulso de la epidemia mucho más exactamente. Julio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada vespertina. Un gran abrazo y seguimos pendientes. Seguro. Un abrazo para ti. Era Julio Castro, médico epidemiólogo venezolano. Una de las, la opinión de Julio se transformó en una especie de marca Norben de la sociedad civil venezolana a propósito del tema de la pandemia. No es exagerado decir eso frente a la perspectiva de suspensión del llamado 7x7
Yo le pregunté 3 cosas muy concretas. Le dije, ¿será porque hay menos casos? ¿Será porque se ha robustecido la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a eventuales rebrotes producto de la suspensión? ¿Será que se ha avanzado en el proceso de vacunación lo suficiente como para empezar a relajar, a distender ciertas normas preventivas? La respuesta de Julio Castro fue no, no y no. Es decir, no hay menos casos, por el contrario, estamos, nos dice él, en el pico más alto de la pandemia desde que empezó en marzo del año pasado. Hay que tomar en cuenta lo que es eso. No se ha mejorado de manera sustancial la capacidad de respuesta del sistema de salud. Recordemos que en nuestros hospitales, desgraciadamente, no hay ni agua ni jabón. Y en tercer lugar, es un profundo misterio el tema de la vacunación. Lo que se sabe es que no ha avanzado con rapidez, pero la última información que nos dio el Movimiento Médicos Unidos por Venezuela revelaba que de un total levemente superior a los 3 millones de vacunas, no se sabía dónde Carrizo estaban casi 900.000 vacunas. Casi 1 millón de vacunas no se sabe dónde están. Se sabe de la aplicación de 2 millones y tanto. Entonces, en ese panorama nos dice el señor Maduro Moros que están estudiando levantar el 7x7 y que eso lo están verificando a través de la encuesta que ellos tienen a través de ese instrumento llamado el Sistema Patria. Bueno, eso es como preguntarle a un muerto que si quiere misa, ¿no? Eso es como preguntarle a un niño que si quiere caramelos. Tú le vas a preguntar a la gente, ¿usted quiere regresar a la normalidad? Y todo el mundo te va a decir sí. Ahora, esa encuesta difícilmente te podrá ubicar cómo regresar a la normalidad con seguridad, cómo regresar a la normalidad con precaución, cómo regresar a la normalidad con eficacia sostenible. Eso no está planteado. Una de las formas de hacerlo es precisamente dotando a la población de la información necesaria para que sepa dónde y cuándo debe resguardarse más y en qué regiones, en qué lugares y en qué momentos es posible efectivamente un regreso a la nueva normalidad. Pero para eso el régimen tendría que salir de ese espacio de penumbra, de administración sesgada de la información y darle a la población los recursos para poder operar con mayor eficacia y salir de nuestro actual estadio de simplemente defensivo. Yo me lavo las manos, yo uso alcohol, yo me pongo el tapaboca doble, establezco distancia física de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Esas son las medidas que yo puedo tomar, pero ¿cuáles son las medidas que como sociedad debemos tomar y que el Estado debe promover y garantizar? Repito, profundo misterio. Era la voz autorizada del doctor Julio Castro. Cuando son las 6:15 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con un tema que está en la palestra porque ayer, a última hora de la tarde, de la noche temprana, la prestigiosa periodista Charito Rojas del Estado Carabobo dio un tubazo, dio una primicia a través de la red social Twitter. Ella anunció que el G4, este importante grupo de organizaciones políticas de la oposición venezolana, estaba prácticamente a las puertas de anunciar su participación en las elecciones del próximo 21 de noviembre. Hoy aparece una nota en el portal El Cooperante, en el ámbito periodístico sabemos que está cercana su redacción al Partido Acción Democrática, indicando también lo mismo, la inminencia del anuncio del G4 de su participación en las elecciones del próximo 21 de noviembre. Esto es congruente con manifestaciones que se están produciendo en el interior de la República. Comparto con ustedes un titular del diario de Lara, el portal noticiasbarquisimeto.com, citando unas declaraciones de Sobella Mejías como candidata a la gobernación. Estamos preparados para ir a unas primarias en Lara, dice Sobella Mejías, de acuerdo al portal noticiasbarquisimeto.com. Sobella Mejías, como todos recordaremos, fue integrante de la directiva del Consejo Nacional Electoral, donde dio una muy dura lucha en defensa del campo democrático, en defensa del derecho del pueblo a votar en un ambiente con las garantías indispensables en medio de una situación muy compleja. Hizo un gran trabajo Sobella Mejías. Ella es ahora una de las expresiones que Acción Democrática presentaría a consideración del pueblo larense, y como estamos escuchando en esta comunicación, anunció que estaba dispuesta a medirse en una primaria. La tenemos en línea en este momento, Sobella. Gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, háblanos de este tema. ¿Van a primarias? Si esto está planteado, ¿qué está pasando en Lara y cuál sería el planteamiento del campo democrático a los larenses? Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Chul, buenas tardes a todo tu radio escucha. Bueno, en relación al tema que estamos, todos los factores democráticos en el país, tenemos primero que dejar bien claro que nosotros somos una fuerza política de concurrir y participacionista, porque eso es nuestra génesis de Acción Democrática, como la llamo yo, en resistencia a la de General Ramos Ayú. Nosotros siempre hemos sido unos grandes defensores de la democracia, el partido que le dio el voto a la mujer, a los mayores de 18 años de edad y a los analfabetas. Pero desde el punto de vista de Lara, nosotros estamos trabajando dentro de ese plan, de ese acuerdo de salvación nacional, lo que es el tema de las elecciones. Y sin ningún complejo nos estamos preparando para participar en las elecciones. Chuo, tan legítimo a un consenso como legítimas son unas primarias en caso de que no existiera consenso. Y por eso nosotros estamos planteando que es sano para el sistema democrático y es sano para la unidad y es sano
para los cambios que queremos en el país, que todos los actores políticos que están aspirando a determinados cargos, si coinciden en un cargo en cargo de elección popular, lo más sano es ir a una primaria. Y por eso nosotros anunciamos que nosotros estamos preparados para ir a una primaria, porque nosotros tenemos ya mucho tiempo trabajando en las comunidades, hace más de 15 años, en el caso del Estado Lara, pero además, qué más sano que sea el pueblo, pues que valide ese trabajo del día a día, esa política de la buena, la política de la oferta y la política del trabajo continuo que tienen los actores políticos en las comunidades. Interesantísima esta exposición de Sobella Mejías, repito, precandidata de Acción Democrática a la gobernación del Estado Lara. Sobella, ¿cuál es la situación del Estado hoy? Te lo digo porque los caraqueños y ya todos los venezolanos estamos sufriendo en carne propia lo que son las capacidades gubernamentales de la almiranta Gestión Perfecta, que ustedes allá en Lara sufrieron durante largo tiempo. ¿En qué estado quedó Lara? ¿Cuál es la situación hoy de Lara desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico? Una región que siempre fue tan pujante. ¿En qué tesitura se encuentra hoy la situación social del Estado? Lamentablemente el modelo político que se implementa en Venezuela en los últimos 20 años, que fue un atraso en otros modelos, en otros países que lo aplicaron antes que en Venezuela no fue la excepción y fracasó. Y el modelo político indiscutiblemente hay que cambiarlo. Y la propuesta es una propuesta de inclusión, una propuesta donde se respeten las instituciones del Estado, donde el gobernante tiene que gobernar para todos los ciudadanos por igual, independientemente de su ideología, y rescatar la institucionalidad. Hay que reinstitucionalizar al país y se hace necesario el concurso y la voluntad de todos los ciudadanos. Venezuela tiene una gran oportunidad de poder salir de esta grave crisis política, económica y social, y va a requerir de esa gran voluntad de todos los venezolanos, porque se hace necesario que de verdad la podamos superar y que podamos activar los mecanismos que hagan de este país un país con calidad de vida, un país que le brinda a nuestros jóvenes movilidad social y oportunidad, y no lamentablemente este malestar de esta diáspora que nos tocó, pues la situación económica que está en el país, sin radicalismo, entender que el otro existe y respetar el pensamiento del otro, pero sí tiene que haber un gran acuerdo en materia constitucional, legal y político, porque el tema es político, de poder buscar una solución pacífica, democrática, electoral, constitucional, y se respete el rol protagónico del pueblo en lo político, y estoy seguro, sin ninguna duda, que todos queremos vivir bien. Es así. Sobella, finalmente quería preguntarte lo siguiente. Tú, en tu extensa y muy interesante trayectoria como servidora pública, y en especial por tu pasantía frente al Consejo Nacional Electoral, pudiste ver de cerca cómo el régimen manipula o intenta manipular a la ciudadanía en general y a la oposición en particular. Es decir, cuando el régimen quiere, por ejemplo, promover la abstención, entonces lanza un conjunto de provocaciones para que la reacción de la gente no sea desde el razonamiento, sino desde la indignación. Y diga, bueno, si es así, no participo. En este momento, cuando estamos a las puertas de un proceso electoral, se han producido este conjunto de agresiones políticos, específicamente contra voluntad popular. ¿Cómo evalúas tú eso? Y sobre todo, ¿cuál tendría que ser la respuesta del campo democrático y de la ciudadanía frente a ese tipo de provocaciones, frente a ese tipo de agresiones? Bueno, ante el abuso del poder y ante la criminalización de la disidencia y la radicalización, en la medida que la cosa se pone más difícil, me radicalizo más para motivar la no participación, nosotros tenemos que hacer política racional y política de la buena. Hay que organizarse, hay que hacer un trabajo del día a día, todos los días, y cada ciudadano tiene que convertirse en un poder electoral, porque nosotros en el pasado tuvimos que establecer en las leyes respectivas
el servicio electoral obligatorio, porque no nos sentíamos como parte de esos cambios que el país está reclamando, y por la experiencia y por lo que el país hoy nos está exigiendo todos los ciudadanos, y que somos mayoría, como lo dije anteriormente, los que queremos vivir bien, independientemente de su ideología, tenemos que prepararnos a participar, estar en los centros de votación y no perder el objetivo, que es lograr los cambios por la vía pacífica, democrática, electoral y constitucional, y exigir nuestros derechos. Suena así como raro, pero no, hay que exigirlo, y en la medida que lo exijamos, nosotros vamos a presionar para que los que están en el ejercicio del poder tienen que entender que no son los dueños absolutos de los ciudadanos, y que a ellos también les interese que el país se encarrile a la normalidad, y no en esta anomalía donde no rigen las normas, donde violento las instituciones, y al final no le hace bien a ninguno. Lo más sano para un país es que exista el Estado de Derecho, justicia social, y que tengamos reinstitucionalizar al país. Es bueno, eso es necesario para nosotros poder enrumbar, brindar seguridad jurídica, vengan las inversiones, se reactive la economía y podamos enrumbar a la Venezuela que todos estamos aspirando, y que yo invito a que la soñemos. Y en la medida que uno la sueñe, uno trabaja para tenerla, y eso tiene que ser el objetivo, sin desviarnos, independientemente de los mensajes negativos, de las acciones que lamentablemente no coadyuvan a resolver el problema político que Venezuela tiene, porque es un problema de voluntad, y el que mejor tiene que dar el ejemplo de esa voluntad política son los que están en el ejercicio del poder. Sol Bella, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tu mensaje claro, firme, vibrante y además con muchísima proyección para el presente y para el futuro. Un gran abrazo, buenas tardes. Gracias, Chugo, buenas tardes. Era Sol Bella Mejías, repito, ex integrante del directorio del Consejo Nacional Electoral, cuando tuvo que dar una pelea muy dura, en una condición muy difícil, para resguardar los derechos electorales de todos los venezolanos. Hoy, en una nueva situación, hoy en un nuevo plano, es precandidata de Acción Democrática a la gobernación del Estado Lara. Hace una crítica demoledora al gobierno nacional y al gobierno estadal de Lara. Hace un llamado a la reflexión al campo democrático y a la ciudadanía. Frente a las agresiones del gobierno, frente a las provocaciones del gobierno, nuestra respuesta tiene que ser de mucha firmeza y de incluso mucho mayor participación. Reitera que están, en primer lugar, dice, Acción Democrática es participacionista por definición, históricamente hablando. Acción Democrática luchó para darle voto y participación a la mujer, para darle voto y participación a los analfabetas. ¿Cómo no va a estar de acuerdo con la participación? Es absolutamente razonable y lógico, coherente, repito, con el carácter histórico de Acción Democrática. También nos dice que están absolutamente dispuestos a participar en primarias si fuera necesario. Dice, es perfectamente legítimo el consenso si se utiliza como mecanismo, pero si no, es también perfectamente legítima y útil la primaria. Es claro que lo diga ella como precandidata a Acción Democrática. Debo recordarles que en las anteriores elecciones de gobernadores se hicieron primarias en la oposición, y más de la mitad de las elecciones primarias en todo el país las ganó Acción Democrática. Más de la mitad, 13 primarias en el país las ganó Acción Democrática. Y de las 5 gobernaciones que sacó la oposición, 4 las sacó Acción Democrática. Por eso es que ningún adeco entiende, para decirlo con absoluta claridad, aquellos devaneos con el abstencionismo. Y finalmente, a propósito del tema concreto de las primarias, acabamos de escuchar a Sol Bella Mejías, militante de AD, diciendo que está perfectamente dispuesta a ir a unas elecciones primarias. Debo recordarles que en este momento otra gobernadora, no aspirante a gobernadora, no candidata a gobernadora, sino gobernadora, militante de AD, Lady Gómez, en Táchira, está reclamando primarias, exigiendo primarias, y hay sectores que en la sombra, en la oscuridad, están montándole una trampa para dividir, para no hacer primarias y para dividir el voto opositor.
Desgraciadamente, al parecer, dentro de esos sectores oscuros estaría alguna gente de Acción Democrática. Qué cosa tan loca, ¿verdad? Que por un lado esté una candidata en Lara pidiendo primarias y esté otra candidata de gobernadora en Táchira exigiendo primarias y que no se la quieran dar. Una cosa, ese tipo de cosas que ciertamente repugna al ciudadano como parte del ejercicio de la política pequeña, de la política minúscula, de esa política que hay que superar, de esa política que no es, como dice Soraya Mejía, la buena política. Cuando son las 6:32 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora me voy a dar un gustazo, ¿no? Siempre esto suele ocurrir, pero al revés. Existe una colega que hace un extraordinario trabajo en el Estado Carabobo, es una institución del periodismo en el centro del país, que es Charito Rojas. Charito Rojas ayer se fue de Tubazo, dio una información muy importante. Hoy la replican otros portales, por ejemplo, el portal El Cooperante tiene hoy, desde hace 5 horas, el siguiente titular. El G4 irá a elecciones regionales. El grupo integrado por Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo alineó posiciones en torno a las megaelecciones tras largas discusiones sobre la materia, es el subtítulo. Pero repito, esta información quien la dio en primer lugar fue la periodista Charito Rojas a través de la red social Twitter. Y la tenemos en línea en este momento. Digo que me doy un gustazo porque generalmente ocurre al revés. Es ella quien me entrevista a mí. Hoy tengo yo el inmenso placer y el orgullo de poder entrevistarla a ella. Charito, gracias por atender nuestra llamada expertina. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué información adicional tienes más allá de este titular a propósito de la aproximación del G4 a la decisión de participar en las elecciones? Te escuchamos. Bueno, Chugo, la situación ha sido pues bastante difícil y yo creo que aquí lo que hubo fue prácticamente un ultimátum. Y el ultimátum se lo dieron a Leopoldo López, se lo dieron a todos los que estaban en posición de no vamos a elecciones o estamos pensándolo o vamos a ver. Pues la misma gente del exilio, dirigentes políticos de la oposición en el exilio, se pusieron en acción y emplazaron a los líderes que están tomando decisiones de ese tipo acá en Venezuela y en el exterior, y les dijeron, miren, nosotros estamos pasando trabajo aquí afuera, Venezuela está pasando trabajo, tenemos que hacer algo, y ese algo, lo que tenemos de primera mano
son estas elecciones regionales. Son regionales. Estas no son elecciones presidenciales, no son asamblea nacional, no tienen nada que ver con legitimidad, con ilegitimidad. Vamos a ir. Entonces, este fin de semana hubo humo blanco. Pues dijeron, sí, vamos a las elecciones. Ahora, en estos momentos, están en el segundo paso. El segundo paso es, vamos a elecciones, pero ellos saben que tienen que ir en unidad. Chuo, aquí no hay otra forma de ganar a una fuerza cohesionada como es el oficialismo. Que por más que estén en sus disturbios de primaria, siempre sabemos que va a haber un solo candidato y que por ese se van a ir. Entonces, eso es lo que saben los dirigentes opositores que tienen que hacer. Y fíjate tú que aquí no hay nada oculto para nosotros los periodistas. Cuando nosotros vemos a Enrique Capriles dando giras por el interior de la República, hablando con los dirigentes políticos de todas las toldas y además, Chuo, dando entrevistas. Capriles no me daba una entrevista desde su campaña presidencial. Es así. Entonces ya tú sabes que están en qué andan, y además Capriles nunca ha ocultado que para él la ruta electoral es la ruta. Entonces, y fíjate los silencios de Capriles cuando la oposición decidió, sea Frente Amplio o el Guaidó, todos decidieron no ir a elecciones. Fíjate el silencio de Capriles. Y realmente el intento que hizo el año pasado, ya eso anunciaba que se estaba haciendo un trabajo. Hubo un documento, Chuo, que lo debes recordar, de Estados Unidos y la Unión Europea, donde le exigían al gobierno de Maduro pues soltar a los presos políticos, hacer una reinstitucionalización e ir a elecciones libres. Sin embargo, eso no era el orden, porque en el exterior los venezolanos están críticos en el exterior ante esta participación en elecciones. ¿Cómo es eso de que van a ir a elecciones cuando sabemos que el gobierno no respeta resultados electorales, que siempre termina haciendo lo que le da la gana y tal? Bueno, pero es que resulta que en estos momentos hay circunstancias diferentes. Maduro tiene, Chuo, y todos lo sabemos, serias dificultades económicas. Él necesita dar alguna muestra, que en este caso es elecciones, pues alguna muestra de que sí va a institucionalizar. Y lo ha hecho con las elecciones. Ahora, vamos a ver, porque yo creo también, como siempre ha habido campaña en redes, campaña apoyada, que es lo más terrible por los mismos opositores, las campañas en redes para desanimar a los votantes, para promocionar la abstención, para decir no vamos a ir más nunca a votar, pues entonces ahora con este anuncio y con estos movimientos de que la oposición sí puede llegar a las elecciones, y esta es la parte más difícil, Chuy, y esta es en la que están ahora, en unidad. ¿Cómo van a lograr esa unidad? Yo esta tarde entrevistaba a Ramón José Medina, que es el presidente del partido de la Mesa de la Unidad Democrática, la que inscribió la tarjeta de la manito, que el CNE se la acaba de devolver, o sea, está habilitada esa tarjeta. Y Ramón José Medina dice, la tarjeta está a la orden de la unidad, a la orden de todo, porque esto fue constituido con 27 grupos políticos. Los que se quieran unir para utilizar esta tarjeta está a la orden, dice Ramón José Medina. Pero también vemos que son elecciones regionales, Chuy, que las elecciones regionales tienen un comportamiento diferente a las nacionales. ¿Por qué? Porque la gente tiene cercanos a sus candidatos, la gente sabe quién es quién, y aquí los consensos van a funcionar en la mayoría de los estados, porque en la mayoría de los estados saben quién puede ganar y están interesados en que gane. Están interesados en una cuota de oposición. Los partidos políticos están muriendo en Venezuela, están muriendo sin militantes, están muriendo sin participación de poder.
y con esa campaña en contra demoledora, con sus líderes presos, exiliados. O sea, nosotros estamos en una situación terminal electoralmente hablando. Entonces, yo creo que esto, Chuo, y esto se lo digo a las personas que piensan, ¿para qué vamos a participar si no vamos a ganar? Yo creo que esto más que ganar es motivar, es organizar, es volver a tomar contacto de los políticos con la gente, es acercarse, son elecciones regionales, es momento ideal para ese acercamiento. Y además de eso, Chuo, nosotros tenemos que ver a futuro qué podemos hacer, con qué plataforma electoral va a llegar la oposición, con qué fuerza electoral va a llegar la oposición. Por ejemplo, si un grupo se decide a hacer un revocatorio y tiene apoyo popular, ¿qué organización hay? Si estamos en desbandada, y te digo estamos porque somos todos los ciudadanos a excepción del PSV. Entonces, realmente creo que hay que ver eso, y hay que ver las presidenciales. Las presidenciales están en el 2024, a la vuelta de la esquina. Si desde ahora no se organizan plataformas electorales fuertes, y ya se han cometido suficientes errores, Chuo, la abstención para la democracia siempre es un error. Luminoso todo lo que nos estás diciendo, porque no solamente nos revela lo que ha ocurrido hasta ahora, sino que también frente a lo que falta, frente a lo que viene, es decir, si ya decidieron participar, ahora tienen que participar unidos, y en ese sentido tiene que ser la presión de los ciudadanos, la legítima presión ciudadana para garantizar que en efecto haya una oferta unitaria por parte de la oposición. Un gran abrazo, Charito, buenas tardes. Abrazo, Chuo, gracias. Charito Rojas, excelente periodista que desde el centro del país, está haciendo ese trabajo espectacular que significa llevar información a pesar de la censura, a pesar de la opacidad, a pesar del espeso manto de silencio que a veces cubre la región y el país. A pesar de todo eso, ahí está Charito Rojas, y repito, es la periodista que ayer dio este tubazo sobre la inminencia del anuncio del G4 de que va a participar en las elecciones. Queda pendiente entonces ese otro tema. ¿Van a participar? Qué bueno, se aplaude, se apoya, se respalda. Claro que sí, pero es muy importante que se participe unido. Es decir, lo voy a decir con toda claridad, aquí la pelea no es de Leopoldo contra Capriles, aquí la pelea no es de Henry contra Bernabé, ni de Bernabé contra Henry. Aquí la pelea es de un país contra el nefasto gobierno de Maduro, de sus representantes en cada región y en cada municipio. Esa es la lucha. ¿Por qué? ¿Porque vamos a ganar pasado mañana? No. La lucha hay que darla porque necesitamos reconstruir la opción de poder del campo democrático. La opción de poder de la oposición no se destruyó en un instante. Se destruyó, como acaba de decir Charito Rojas, después de 5 años de errores. Así que su reconstrucción tampoco va a ser cosa de un instante. Pero hay que empezar, y hay que empezar ya, y hay que empezar bien. Así que se felicita, si en efecto se produce esta decisión del G4 de incorporarse al conjunto de fuerzas que ya están en la lucha cívica, en la lucha electoral. Estupendo. Estupendo que hayan escuchado el clamor de la sociedad civil venezolana, del foro cívico, de Fede Cámaras, de la conferencia episcopal. Estupendo, entre otros. Pero ahora es demasiado importante garantizar que esa participación sea unitaria, que no sea una participación para sabotear a la misma oposición, que no sea una participación para dividirle la votación a Lady Gómez en Táchira, por ejemplo, o a Alfredito Díaz en Margarita, por ejemplo. No, que sea una oposición para conservar las 4 gobernaciones que se tienen y para conquistar todas las que se puedan, además. De eso se trata. Cuando son las 6:46 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora tengo que presentarles a mi siguiente invitada, nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es una heroína venezolana. Lo digo así, sin grandilocuencia. En efecto, es una heroína venezolana. Es una persona que desafió la muerte en una circunstancia atroz y que luego está dando una pelea de 20 años buscando justicia y reivindicación, no solamente para ella, sino para tantas y tantas mujeres víctimas de violencia, víctimas de abuso, no solamente de sus agresores directos, sino del sistema de justicia venezolano. Me refiero a Linda Loaiza López. Hoy, 19 de julio, se cumplen 20 años del instante en que Linda Loaiza López pudo asomarse a una ventana y gritar: ¡auxilio! ¡Sáquenme de aquí! Y en efecto, pudo escapar de la celda de tortura en que la tenía un sujeto llamado Luis Antonio Carrera de Molina. Bueno, así salió viva de ese horrible trance para entrar a un segundo trance que ha durado, como ya dije, 2 décadas. Tenemos el honor de tener en la línea telefónica a Linda Loaiza López. Linda, gracias por atender nuestra llamada vespertina hoy, a 20 años de aquel momento. ¿Qué nos puedes decir? ¿Sientes que el país ha avanzado en la protección a las víctimas? Por el contrario, ¿sientes que quizás más bien ante tantas cosas terribles que nos han ocurrido como sociedad hemos normalizado el horror? Te escuchamos. Buenas tardes, Linda. Te oímos. Buenas tardes, Chugo, y saludos a la audiencia. Bueno, después de estos 20 años de lucha y de recorrido ante las instituciones del sistema de justicia venezolano, todavía, aunque hemos avanzado con respecto a la legislación y los deberes y las responsabilidades del Estado, al menos mi caso se mantiene en impunidad, así como el de muchas víctimas de femicidios y sobrevivientes de violencia de género. Los derechos de las mujeres en este sistema siguen o son como un saludo a la bandera, es decir, quedan allí. Los derechos siguen plasmados en el papel, siguen una norma, pero los efectos de cumplimiento, nuestros derechos como mujeres, como ciudadanas, siguen siendo vulnerados. Los vemos en las altas cifras de femicidio, que por supuesto es la máxima expresión de lo que es la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Estamos conversando con Linda Loaiza López. Linda Loaiza
ciertamente sobrevivió y ya eso es un logro inmenso, dada la condición dantesca en que estuvo secuestrada, agredida, torturada, violada. Pero después de sobrevivir a esa situación, Linda siguió adelante. Linda se graduó de abogado. Linda está no solamente dando una pelea en los escenarios nacionales e internacionales buscando justicia para sí misma, sino que además, es soporte, es apoyo para una gran cantidad de seres humanos, de mujeres, en una situación también de vulneración de sus derechos. ¿Qué has aprendido, Linda, en estos 20 años? ¿Cómo ha crecido Linda Loaiza López? ¿Cómo se ha convertido de víctima en defensora de derechos humanos? Bueno, tal como lo señaló la editorial Davar, donde recientemente se ha publicado el libro Doble Crimen, específicamente señala que descendí del infierno y vine a buscar justicia. Así ha sido durante estos 20 años, una lucha incansable, una lucha titánica, una lucha entre como David y Goliat, una lucha incansable ante las instituciones en la búsqueda de justicia. Y ante tanta impunidad y casos que pude vivir y conocer dentro del sistema de justicia, decidí estudiar Derecho, me gradué de abogada y posteriormente realicé una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Me dedico al activismo de derechos humanos y como asesora en algunos temas específicos. Por supuesto, he llevado al mismo tiempo el caso a las instancias internacionales, siendo el primer caso que denuncia al Estado venezolano ante las instancias internacionales por violencia de género y además lograr una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano por los delitos cometidos por un particular. Y esta es la primera vez en el mundo que un tribunal cometidos por un particular que además calificó de tortura y esclavitud sexual. Entonces, bueno, también, es decir, no me quedé allí lastrada por el daño, por las torturas que sufrí, sino, bueno, he tenido el apoyo de mi familia y, por supuesto, he confiado muchísimo en Dios y tengo fe y esperanza y ello, el apoyo también y los mensajes que me hace llegar la sociedad son parte de mi fortaleza para avanzar en esta lucha y mantenerme al pie. Linda, finalmente, ¿crees que las víctimas han logrado avanzar, por lo menos organizándose y apoyándose entre sí? Porque con el paso del tiempo hemos visto casos tan terribles como el de Alexandra Hidalgo, esta dama venezolana que fue víctima de una violación grupal organizada por su ex esposo, en la condición, 17 años también buscando justicia para un caso más que evidente, y también el de otras personas que desgraciadamente no han sobrevivido. Es decir, la revictimización, ¿no? El segundo crimen, el crimen que perpetra la institucionalidad venezolana, parece que sigue allí, pero ha mejorado el otro aspecto. Hay más solidaridad entre las víctimas, ha mejorado el dispositivo de las organizaciones de derechos humanos ante esta situación. Los casos se están visibilizando más debido al todo el sistema que tenemos con las redes sociales. Por supuesto, en la unión está la fuerza y tenemos la unión de las sobrevivientes y de las víctimas. Actualmente pues se cuenta con una red de apoyo de organizaciones que brindan atención inmediata. Por lo menos en el año 2001, cuando era mi caso, lo más actualizado que había era un teléfono y un fax. Actualmente pues la comunicación es masiva y es más fácil para las organizaciones, para los activistas, apoyar casos de forma inmediata y tal como lo requieran, pues debido a los avances tecnológicos que tenemos.
pero por supuesto conocer de estos casos es importante y sobre todo visibilizarlo, que la sociedad conozca que estos casos ocurren, que hay un sistema de justicia que no responde, que sigue vulnerando los derechos de las mujeres y que hay hombres maltratadores, que hay hombres violentos, que hay hombres asesinos, que maltratan a sus parejas, que violan a sus parejas y que estos son delitos que están tipificados en la legislación venezolana, que hay que denunciarlo y los responsables deben ser sancionados y la responsabilidad del Estado es sancionarlo. Por lo tanto, hay que denunciar este tipo de delitos. Así será. Linda, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y te reitero públicamente mi respeto, mi admiración y la certeza de que mientras haya mujeres como tú, mientras haya seres humanos como tú, dispuestos a defender derechos y a reivindicar derechos, tenemos esperanza de futuro. Un gran abrazo, Linda. Buenas tardes. Igual, saludos, buenas tardes. Linda Loaiza López, víctima de una situación horrenda, fue secuestrada, fue torturada, casi la asesinan, fue violada de manera sistemática por un sujeto que tenía vinculación familiar con factores de poder. Prácticamente desde el mismo instante que ella logró escapar de esa trampa horrenda, el sistema se activó, pero no para proteger a la víctima, sino para proteger al victimario. Yo quisiera que ustedes, por favor, busquen en la red social Twitter su cuenta @LindaLoaiza24 para que vean, para que lean el testimonio de Linda Loaiza de cómo hace exactamente 20 años, tal día como hoy, ella logró escapar de las garras del asesino, del violador, del victimario, para caer en las garras de un sistema judicial que protegía al criminal y agredía a la víctima. Lean allí el detalle de cómo, estando en la propia ambulancia, después de salir de la celda de tortura, siguió siendo agredida, esta vez por una fiscal del Ministerio Público. Cómo en la cama del hospital, después de haber sido operada, donde la salvaron milagrosamente, entre el intenso dolor y la desesperación, esta fiscal la seguía presionando, la seguía castigando con interrogatorios y misericordias e impidiendo que su familia la apoyara y la asistiera. Lean cómo esa acción de la fiscal 33 del Ministerio Público no solamente continuó la tortura contra Linda Loaiza, sino que además tergiversó y obstaculizó, de acuerdo a lo que dice Linda, todo el proceso penal y logró que Luis Antonio Carrera del Moina, el victimario, quien permanece impune de las muertes y delitos denunciados por las que sobrevivieron a sus torturas, quedara absuelto de los delitos de violación y tortura sistemática e intento de homicidios cometidos en su contra y solamente se le condenara benévolamente con 6 años de cárcel por privación ilegítima de libertad y lesiones graves, 5 años después de su rescate. Es así como el Estado, textualmente estoy leyendo los mensajes de Linda Loaiza, es así como el Estado venezolano y su sistema de justicia comete el segundo crimen en mi contra. Finalmente nos informa Linda Loaiza López que la persona que hizo esto, la fiscal 33, Capaya Rodríguez González, fue premiada por el Estado. Es embajadora en Filipinas y actualmente viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores. Repito, estoy leyendo textualmente los mensajes de Linda Loaiza López, sobreviviente de todo este horror y en la actualidad abogada, activista de derechos humanos,
Sí, sigue buscando justicia para su caso y justicia para tantas y tantas mujeres agredidas. Cuando son las 7:01 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. Al frente de los controles, estuvo Víctor Mejías. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, con la presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao y también del supermercado Madrid, sitio realmente espectacular, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal de la Plaza Bolívar. Nos encontramos mañana, exactamente acá, a esta misma hora, de 6 a 7 de la noche. Un gran abrazo, cuídense muchísimo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.